Amigos televidentes, bienvenidos a otra entrega de A Calzón Quitado, el programa que ustedes ven a través de Canal 8 de Protelco, Multicanal Televisión, a través de www.multicanaltelevisión.com. Hoy vamos a hablar con una persona que ya conocen ustedes porque hemos conversado con él varias veces aquí en A Calzón Quitado. Se trata del historiador Pedro González. Pedro González ha hecho 2 libros y hemos hablado con él de esos libros del descubrimiento del Océano Pacífico 500 años después. Hoy vamos a hablar de la recopilación de esos libros y el último tomo, donde ya por fin él logra concretar en este libro todas las investigaciones y toda esa lectura que ha hecho para concluir cómo fue que se descubrió el Océano Pacífico. Bienvenido, Pedro, a Calzón Quitado. Muchas gracias, Jorge Oliverio, y agradeciendo esa benevolencia y fraternidad tuya de invitarme a este excelente programa, del cual recibo de las mejores felicitaciones, porque mucha gente lo ve. Bueno, Pedro, muchas gracias. Bueno, Pedro, 500 años después, 1513-2013, hoy estamos en el 2016, pero toda esta investigación que usted ha hecho, que lo lleva a Europa, que lo lleva a España, que lo lleva a recorrer el Pacífico, para por fin contarle a los colombianos y al mundo entero cómo fue que se descubrió el Océano Pacífico. Por fin la Universidad Santiago de Cali, donde usted es profesor titular, pues ayuda y usted puede terminar su obra. Sí, realmente es importante destacar que el 27 de septiembre, es decir, dentro de varios días, se van a completar 503 años de la salida al Pacífico de los españoles por Panamá, por el Golfo de San Martín. Eso es importante destacarlo porque ese acontecimiento, que considero yo el más importante después del descubrimiento de América, que había sido 21 años antes, cambió al mundo. Pero desafortunadamente en Colombia, en América, no se destaca esa fecha tan importante. Es realmente triste ver que ese acontecimiento que unió a 3 mundos y que ha generado todas las transformaciones posibles y las que se van a generar, no genere el conocimiento ni la importancia que requiere. Bueno, Pedro, usted habla de algo que es sumamente importante, no solamente para Colombia, no solamente para España, que fue la que con sus conquistadores descubrió el Océano Pacífico, sino para la humanidad entera, porque como lo dice, es la unión de 3 continentes a través del Océano Pacífico. ¿Por qué cree usted que no se le ha dado la importancia que tiene este hecho? Bueno, con relación al Pacífico siempre ha habido como cierto nivel y grado de invisibilidad. Jamás ha llamado la atención lo que ha sucedido en ese territorio tan importante, donde todo el mundo sabe que el futuro del mundo está en el Pacífico. Eso es una realidad que no se puede negar. Ahora, hay otro fenómeno, y es que la historia que narra eso no ha sido bien contada. ¿Por qué? Porque la historia la contó quien ganó la guerra, quien hizo las masacres, quien sometió, quien torturó. Entonces eso ha quedado como en cierto nivel de dejemos que pase así, ¿no? Y como el Pacífico no es en este momento pues una región que llame la atención, entonces eso ha pasado desapercibido y la gente ha creído que lo que le contaron, eso es verdad y así pasó, y realmente eso no es verdad. O sea, la historia la narra no quien la vive, sino quien gana las guerras en este caso. Y la historia la narran los españoles, que fueron los que vinieron. Pero usted, a través de toda esa lectura y toda esa investigación, se da cuenta que esa historia está mal contada. Desde luego, porque yo tuve la oportunidad de ir directamente a las fuentes, al Archivo General de Indias en la ciudad de Sevilla, ¿no?, a consultar directamente los documentos inéditos que se conservan allí, afortunadamente. También, afortunadamente, la Universidad Santiago de Cali me brindó toda la posibilidad, me dio un año sabático que llaman allá, para que yo pudiera, sin ningún tipo de restricciones de tiempo, dedicarme a esto. Y este libro que usted está mostrando ahí es el resultado final de esa investigación. No final, digamos, hasta donde hemos podido, hasta lo que es el siglo XVII, porque la historia a partir del siglo XVII, XVIII todavía falta mucho
sino que estos son estudios muy largos y sobre todo muy costosos. Y no siempre hay la posibilidad de permanecer tanto tiempo en Europa, buscando y rebuscando, conversando, pero vamos dando pasos importantes en ese sentido. O sea, usted narra en este libro solamente hasta el siglo XVIII. Sí, hasta el siglo XVIII, pero me tocó empezar desde el siglo I después de Cristo. Ajá. Es decir, el plan inicial de la investigación estaba a partir de 1498, cuando el tercer viaje de Colón, que según los expertos en Europa fue un fracaso. Yo creo que no, sino que encontré un dato o dos datos que me llevaron hasta el siglo I después de Cristo, porque al revisar el plan de descubrimiento de Cristóbal Colón, encontré que él lo basó en dos errores geográficos que los había aportado Claudio Ptolomeo, de la escuela de Alejandría en Egipto. Entonces, Claudio Ptolomeo, en su cálculo sobre la Tierra, le dio que el diámetro de la Tierra era muy pequeña, era simplemente de 29.000 kilómetros. Entonces, Colón creyó que eso era... que de España, saliendo desde Sanlúcar de Barrameda hacia el occidente, en pocos días estaba en Catayo, en Zipango, que ellos llamaban al Japón y al Asia. Pero resulta que él no sabía y nunca supo que entre Europa, África y Asia había un continente. Entonces por eso él se le complicó la vida, porque él salió el 3 de agosto y hasta octubre no llegó a América, pero él quedía convencido que había llegado a otro continente. Ese fue el primer error geográfico, de creer que la Tierra era pequeña. Pero ese error se da precisamente por eso, porque Colón, con los datos de esa época, sale, pero no sale a descubrir un continente, sale simplemente a buscar la ruta de las especies que les habían cerrado los turcos, porque tomaron Constantinopla, entonces ya no podían hacer el viaje por el Mediterráneo, ¿ve?, por las islas del Egeo, para salir por el Bósforo al mar de Mármara y seguir hasta la India. Eso estaba completamente cerrado. Entonces él creía, en su teoría dice, si yo salgo por el poniente, llego al levante. Es decir, si salgo por el occidente, llego al oriente en pocos días. Y el otro error que él encontró es la carta de Paolo del Pozzo Toscanelli, otro gran marino italiano como él, que él calculaba que entre Portugal, la península ibérica, y Catay y Zipango, el Japón, había 3.000 millas. Y resulta que hay 9.600 millas. Entonces, esos dos errores fueron los que permitieron el descubrimiento de América, pero sin que Colón lo supiera. Y él murió 14 años después y no supo. Eso te iba a preguntar, pero Colón nunca se da cuenta que descubre un continente. No, Colón no. Colón vivió 14 años después del descubrimiento de América y nunca supo que él había llegado a otro continente. Él siempre estuvo convencido que había llegado a las Indias Orientales. Los que sí se dieron cuenta posiblemente fue, su amigo Américo Vespucio, que lo acompañó en el segundo viaje, y sus hijos, Diego y Hernando Colón, que eso sí luego pelearon eso con lo que llaman el conflicto colombino. Ellos presentaron una querella contra la corona española, pero Colón nunca lo supo. Bueno, entonces te trasladas hasta el siglo I para empezar a mirar cómo va cambiando y cómo siglo a siglo llega el descubrimiento de América, y después del descubrimiento de América, cuando ellos solamente recorren el Atlántico, que conocen en ese momento, y los mares del norte y el mar Egeo y todo lo que conocen del Asia, pero llegan a Colombia, que en esa época no era Colombia, pero llegan, hablemos del Darién, que es donde llegan primero, y de allí parten buscando oro, que era lo que ellos venían a buscar, solamente a atracar, a robar y a sacar el oro de las Indias para llevarlo a España. Buscando ese oro, llegan y descubren el Océano Pacífico. Sí, es importante esa pregunta por eso. Los españoles solo conocían el Atlántico. Ellos salían de España y llegaban a la isla La Española, lo que hoy es Haití y Santo Domingo. Y luego recorrían lo que es Cuba, Haití, Puerto Rico, ¿no?, hasta la desembocadura del río Orinoco en Venezuela, ¿no? Pero ellos no sabían del Pacífico. Ellos no sabían nada del Pacífico. Lo supieron cuando ellos se sentaron en el Darién y crearon allí el asentamiento, desalojaron a los indígenas de la región y crearon y fundaron Santa María de la Antigua, el Darién, que está en el Atlántico. Pero los indígenas de la zona
les comentaron que al otro lado había otro mar y gente con montañas de oro. Les hablaban de los incas del Perú. Entonces ellos buscando esas montañas de oro hicieron y salieron al Pacífico. Pero 3 años y medio después de haberse asentado. Ellos se asentaron en 1510 en Santa María del Antiguo del Darién. Y salieron al Pacífico en 1513. 3 años y medio para salir. Y salieron solamente porque empezaron a oír que allá abajo estaban los incas que tenían mucho oro. Mucho oro. Perfecto. Y entonces, porque los incas viajaban del Perú hasta el Darién. Cada año, allí en ese libro se puede ver el dibujo de la balsa que ellos encontraron, que les confirmó, porque ellos no sabían dónde estaba el Perú. Ellos salieron al Pacífico y creían que el Perú estaba allí nomás. Pero recuerden que para llegar de Panamá al Perú tenían que recorrer Chocó, Valle, Cauca, Nariño y Ecuador. Ese es todo el proceso que yo conté en el libro anterior, que dice de Panamá al Perú. Sí. Es donde se cuenta, aquí también se hace una alusión a eso, cómo fue, quiénes vinieron, por dónde vinieron, en qué fecha. Es decir, todo eso que no está visibilizado es lo que hemos tratado de mostrarle para que todo el mundo sepa realmente qué pasó acá hace 503 años. Perfecto. Entonces, la Universidad de Santiago de Cali te acompaña en este proceso para elaborar esto que en este momentico es, como digámoslo así, el machote del libro que se va a imprimir y que va a ser el último libro que haces sobre este recorrido hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII. Sí, es exactamente. Es decir, la Universidad de Santiago de Cali se ha convertido, es decir, ha tomado la decisión de apoyar las investigaciones, porque sabe que es la institución de mayor representación y de afecto en el Pacífico. La mayoría de los estudiantes del Pacífico vienen a la Santiago y se sienten bien. Entonces, si no es por la universidad, no es posible realizar estos estudios que son tan largos y tan costosos. Es decir, la universidad me dio el año 2013 como sabático. Eso me permitió estar todo el año en Europa, ¿no? Cuando tú tienes la seguridad de que puedes estar y moverte sin dificultades, se pueden producir elementos importantes y conocimientos importantes. Bueno, Pedro, estamos contándole y te agradezco por el privilegio que me has dado que nos has dado a nosotros aquí en A Calzón Quitado de permitir mostrar el machote que tienes del libro. ¿Cuándo crees que pueda salir el libro? Bueno, lo que yo llamo el primer informe borrador, está listo para ser sometido a la revisión y evaluación de pares, porque hoy el Colciencias exige que pares expertos lo miren, le hagan algunas observaciones o simplemente lo acepten como está y ya se puede editar. Ahora lo que estamos buscando es, bueno, como es un libro más o menos de 850 páginas, ¿no? ¿Quiénes estarían interesados en participar en la edición? Porque es costosa esa edición debido a que trae mapas, trae fotos. Pero este libro va a formar parte de las bibliotecas de todo el país. Eso es lo que se aspira. Eso es lo que se aspira, que este libro pueda ser utilizado como guía histórica para esa cátedra de estudios de Colombia. Porque Colombia, a pesar de que son 5 regiones distintas, ¿no?, es una sola. Y ahora que entramos en ese posconflicto, que es el sueño de los que somos del Pacífico, yo creo de todos los colombianos, tenemos que parar esa guerra. Pero ¿qué me preocupa? Empezar a evaluar el presente y proyectar el futuro desconociendo el pasado. Sí. Eso es terriblemente peligroso. Y para el Pacífico yo lo veo como un peligro muy grave. Porque sentarnos a negociar el presente y el futuro, desconociendo el pasado, nos garantiza 500 años perdidos nuevamente, otros 500 años. Construir la casa sin tener los cimientos. Claro, es empezar la casa por el techo. ¿No? Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos para que hablemos de un tema muy importante y es el tema del posconflicto, que usted también conoce y maneja muy bien. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa?
Continuamos en A Calzón Quitado hoy con un invitado especial y es Fabio Larraondo. Queremos que Fabio Larraondo, que nos va a acompañar en estos programas de A Calzón Quitado para que hablemos de política, de historia, en fin, de muchos temas que a usted, amable televidente, le van a interesar. Vamos a dejar aquí a Fabio Larraondo con Pedro González para que sigan hablando no solamente del tema del Pacífico, sino un tema que es de actualidad, el posconflicto. Y sobre todo, Fabio, que hablen de esa paz imperfecta que maneja también Pedro González. Gracias, José Oliverio. Fíjese que Pedro González ha sido un investigador de tiempo completo del Pacífico. Y en esto del Pacífico uno diría que no fue tenido en cuenta en los acuerdos de La Habana. Las negritudes dicen hoy que los representantes que fueron allá nada tenían que ver con ellos. Sí, es verdad, y hay una dificultad muy grande. Pero el problema de la representación no es tan grave, Fabio, como el otro problema, que es el desconocimiento de la historia. ¿Cómo es posible en una región como el Pacífico, que por tradición ha sido marginada? ¿Cómo se va a negociar el presente y el futuro desconociendo el pasado? Porque la historia que aprendimos en los colegios no es la historia verdadera. Ahora he podido darme cuenta que todas las fundaciones de los pueblos, desde Novita, Buenaventura, Guapis, Cuandé, Timbiquí, Barbacoas, Tumaco, eso es un desastre. Eso no está realmente comprobado. Yo tengo algunas pruebas de fundaciones y de errores muy grandes y de mentiras muy grandes. En esos desconocimientos también, no olvide que una de las primeras batallas libertarias fue en Iscuandé, y eso no aparece en la historia. Claro, la batalla naval de Iscuandé, eso no aparece, solamente lo cuentan algunos por allí interesados es decir, en revivir cosas, pero de una manera peligrosa. Porque hay algo, Fabio, que es cuando la historia la cuentan nuestros viejos, ellos la interpretan de una manera y cuentan cosas que no son verdad, sino que ellos se han imaginado. Entonces se van generando unos problemas gravísimos. Hasta unos mitos. Mitos, por ejemplo, que una investigadora de la Universidad del Valle que llegó a mi oficina y que quería estudiar en ladrilleros, y se fue a Buenaventura, ladrilleros, y un viejo le comentó que el primer negro que llegó allá fue Juan de Ladrilleros. Juan Ladrilleros no fue negro, ¿no? Ahora, si por ejemplo vemos Tumaco, Tumaco era un cacique del Darién. Sí, y claro. cuando tú ves la historia de Tumaco, te cuentan como si ese Tumaco hubiera estado en Tumaco acá en el Pacífico. Esos son errores gravísimos, ¿no? Yo tengo las evidencias de unos libros que hablan del cacique Tumaco, relacionándolo con Tumaco acá en el Pacífico, y no es verdad. Y en esto ahora que estamos hablando del posconflicto ya, que se acuñó la frase como si ya fuera el posconflicto, uno diría que el Pacífico ha vivido todos los uniformes. Vivió los camuflados de la FARC, los camuflados del ELN, los camuflados de la Marina de los Estados Unidos, que llegó a crear una escuelita en Huanchaco, los camuflados de los paramilitares. Basta de camuflado y algo social para el Pacífico, ¿no cree usted, Pedro? Fabio, yo en ese momento estoy desarrollando un proyecto que se llama Escenarios para el Posconflicto en el Pacífico colombiano, y estoy haciendo recorridos. Hace un mes exactamente estaba en Barbacoas. Barbacoa está celebrando 400 años de historia y fui invitado por la alcaldía a participar en un foro, pero utilicé para poder averiguar. Hay un problema grave. El Estado no existe en esos territorios. En las poblaciones de Guapi, Timbiquí, en la población está la policía, está el ejército. Pero si usted toma una lancha 1 metro más allá del río, no hay Estado. Allá quien manda son otros. Entonces yo veo con preocupación ese posconflicto en zonas tan ricas como Barbacoas, como Timbiquí, en oro, porque allá el Estado no está, nunca ha estado. Entonces allí tenemos un problema, y eso, como usted lo dice, no ha sido convenido en los acuerdos de La Habana. También he tenido oportunidad de recorrer gran parte de este Pacífico, Pedro, y en una de las cosas que uno mira, la ausencia del Estado no es solamente institucional, sino también en inversión. El Estado, diría yo, que ha vivido de espaldas al Pacífico. ¿Qué hacer como para comenzar a subsanar esa deuda social? Lo primero es conocer la historia, realmente qué pasó, quiénes vinieron, cuándo vinieron, por dónde lo hicieron.
¿no? Eso es importante para que al empoderarnos todos los hombres y mujeres del Pacífico podamos exigir realmente lo que nos corresponde, podamos crear conciencia, porque hay una apatía, el concepto posconflicto no se conoce en el Pacífico. Yo he estado en distintos pueblos, en Guapio, en Buenaventura, en Iscuandé, en Tumaco, en Barbacoa, y esa palabra no es conocida, ni su connotación, ni sus implicaciones. Yo diría que ni siquiera Colombia continental, digamos, lo que está por fuera del Pacífico, ese cordón tan grande y tan olvidado, la palabra posconflicto apenas se viene acuñando y todo el mundo la define a su manera. Sí, y además no hay conciencia de eso. A mí me decían en Guapio una vez que como la guerrilla estaba en tregua, ya la gente podía salir a rumbear hasta las 2, 3 de la mañana, que eso estaba prohibido. Entonces, para ellos eso es posconflicto, no una situación, la construcción de un país en condiciones diferentes. Entonces yo creo que se necesita, y en eso estamos trabajando en la universidad, en lo que llamamos nosotros la pedagogía para el posconflicto. Es decir, cómo hay que preparar, a la gente hay que prepararla, porque realmente desconoce eso. Y uno de los temas fundamentales es conocer la historia de lo que pasó y ahora sí entrar con otros elementos de formación personal. Para que cerremos, Pedro, en esto del posconflicto y de todas estas cosas que se está hablando ahora, ¿sí será posible en ese romanticismo que haya un cese de la diáspora del Pacífico y un retorno de la gente al Pacífico, de todos los que salieron por el conflicto armado? Ese es un sueño, ¿no? Ojalá se dé, pero hasta ahora no hay los elementos, ¿no? Aunque usted ve que los que vienen acá quieren regresar. El sueño de la tierra, es decir, la tierra llama, pero sin las condiciones necesarias es imposible. Yo soy optimista sobre las posibilidades, pero requiere mucho trabajo y sobre todo mucha visibilización de algo que jamás se ha visto. El investigador Pedro Hernando González Sevillano estuvo con nosotros aquí, a calzón quitado, y póngaselo duro para el Pacífico. Hay que hacerlo obligatoriamente. Muchas gracias, Fabio.